Imagina un México sacudido por guerras, invasiones y conflictos internos, un país que intentaba reconstruirse mientras el mundo ardía en la Primera Guerra Mundial. En medio de este caos surge una voz firme, clara y decidida, la voz de Venustiano Carranza, quien buscó algo que México había perdido una y otra vez: respeto, soberanía y un lugar digno en el escenario internacional. Así nace la doctrina Carranza, una propuesta diplomática que no solo respondió a su época, sino que se convirtió en uno de los pilares de la política exterior moderna. Como antecedentes, 1914. El triunfo de la Revolución Constitucionalista no significó el final de los problemas, sino el inicio de uno nuevo. ¿Cómo lograr que el mundo reconociera al nuevo gobierno? Dos grandes obstáculos se interponían: el reconocimiento internacional del régimen carrancista, la Primera Guerra Mundial. Y por si fuera poco, México enfrentaba una nueva guerra civil interna: villistas, carrancistas, convencionistas. Mientras tanto, Estados Unidos mantenía tensiones directas con Francisco Villa. El país parecía estar bajo la lupa del mundo y no para bien. Tras ser electo presidente y promulgar la Constitución de 1917, Carranza entiende que México necesita algo más que armas. Necesita una postura clara, firme y soberana frente al resto del mundo. Inspirado en ideas previas, la doctrina Juárez, Ladrao y Calvo, Carranza redefine el papel de México en el tablero internacional. El objetivo: legitimar el nacionalismo económico y defender el derecho de México a regular sus propios asuntos sin presiones de potencias extranjeras. La soberanía nacional, el corazón de la doctrina. Para Carranza, la palabra clave era soberanía, no solo como concepto jurídico, sino como la base para construir un México estable y respetado. Después de años de invasiones, presiones e intervenciones, era evidente: un país sin soberanía no tiene futuro. La doctrina Carranza declara que ningún Estado puede intervenir en otro bajo ninguna excusa. No existen intervenciones morales ni ayudas justificadas que permitan violar la autonomía de un país. Si México exigía respeto, México también debía respetar. La soberanía se vuelve entonces un principio recíproco, una regla universal para todos los estados, grandes o pequeños, y con ello México envía un mensaje al mundo: déjenos decidir nuestro propio destino. A principios del siglo XX, México pasaba por la revolución. En ese tiempo, varios países querían opinar o meterse en la política mexicana. Estados Unidos incluso intervino en varias ocasiones. Todo esto hizo que México sintiera que su soberanía estaba en riesgo. Otros países creían que podían decidir qué tipo de gobierno debía tener México. Esto generaba conflictos, presión y falta de respeto a la independencia del país. Por eso, Venustiano Carranza decidió establecer un principio claro dentro de la política exterior: la no intervención. Lo hizo como parte de su doctrina para que México dejara claro que ningún país podía meterse en sus asuntos internos. ¿Y por qué nació este principio? Porque México quería proteger su soberanía, su independencia y su derecho a decidir sin presiones externas. Carranza sabía que si otros países seguían interviniendo, México nunca podría reconstruirse después de la revolución. Pero Carranza también dejó una excepción: México sí puede pronunciarse cuando ocurre algo muy grave, como genocidio o crímenes de lesa humanidad, es decir, cuando el respeto a los derechos humanos está en peligro y el silencio sería peor. Así nació el principio de la no intervención, para defender la soberanía de México y promover el respeto entre países. Autodeterminación de los pueblos. Otro punto clave de la doctrina Carranza. En un mundo donde las potencias decidían el destino de naciones enteras, en un tiempo donde los países más pequeños debían someterse a los más fuertes, México, recién salida de la revolución, se atrevió a decir algo que pocos habían dicho con tanta claridad: cada pueblo tiene a decidir su propio futuro. Esto fue uno de los pilares más firmes de la doctrina Carranza: la autodeterminación de los pueblos. Para Carranza, la autodeterminación no era un concepto romántico, era una herramienta política y un escudo, un recordatorio de que la dignidad de un Estado empieza por la voluntad de su gente. Cuando Carranza estaba formando la doctrina que guiaría la política exterior de México, el mundo no era un lugar justo. Los países más poderosos trataban de imponerse sobre los pequeños y sus decisiones afectaban a otros sin tomar en cuenta su opinión.
México sabía perfectamente lo que era ser tratado como país inferior, porque durante años las potencias habían presionado, intervenido y decidido sobre los asuntos mexicanos como si tuvieran más derecho. Por eso Carranza decidió incluir un principio fundamental: la igualdad entre las naciones. Lo creó estableciendo que todos los países, grandes o pequeños, deben tratarse con el mismo respeto y tener la misma voz en asuntos internacionales. ¿Por qué era tan importante para él? Porque este principio protegía a México y a cualquier país de ser dominado por otros. También ayudaba a que las decisiones internacionales fueran más justas, evitando abusos de poder. Así nació la idea de la igualdad entre las naciones, para que ningún país valiera más que otro, sin importar su tamaño, dinero o fuerza. Carranza quería un mundo donde todos tuvieran el mismo derecho a ser respetados. México había vivido años de conflictos armados durante la Revolución. Carranza vio cómo la violencia destruía al país y cómo las intervenciones extranjeras empeoraban las cosas. En ese tiempo, muchos países resolvían sus problemas con guerras, amenazas o presión militar. Carranza sabía que ese camino nunca traía estabilidad. Por eso, cuando creó su doctrina, Carranza propuso algo diferente: que México siempre buscara resolver los conflictos internacionales por la vía pacífica, usando el diálogo, la negociación y los acuerdos. ¿Por qué lo hizo? Porque México necesitaba recuperar la estabilidad y evitar más guerras. Además, Carranza quería que México fuera visto como un país respetuoso, confiable y capaz de convivir en paz con el mundo. Este principio buscaba que, antes de pelear, se hablaran las diferencias, que México fuera un ejemplo de diplomacia, resolver con palabras y no con armas. Así surgió la idea de la solución pacífica de los conflictos, porque después de tanta violencia, México necesitaba un camino de diálogo, respeto y acuerdos. La doctrina Carranza no fue un simple documento, fue un acto de afirmación nacional, una propuesta valiente en un mundo dominado por potencias. Sus principios, la soberanía, la no intervención, la solución pacífica de controversias, no solo guiaron al México postrevolucionario, sino que siguen marcando su política exterior hasta hoy. Porque al final Carranza entendió algo fundamental: un país solo puede levantarse cuando es dueño de sí mismo. Imagina un México sacudido por guerras